medida que aumentan el volumen y la complejidad de los ciberataques, también aumenta la importancia de la ciberseguridad, herramienta fundamental porque ayuda a proteger a las organizaciones y a las personas de los ataques cibernéticos. La ciberseguridad puede ayudar a prevenir violaciones de datos, robos de identidad y otros tipos de delitos cibernéticos. Las organizaciones deben tener fuertes medidas de seguridad para proteger sus datos y a sus clientes. Es aquí donde aparece la idea de Hackback, que se está convirtiendo cada vez más en una herramienta dentro del arsenal de los gobiernos y empresas privadas contra los ataques cibernéticos. Hackback es el proceso de identificar ataques en un sistema y, si es posible, identificar el origen de los mismos. Además, la clave de esta herramienta está en lanzar un contraataque destinado a inhabilitar o recopilar pruebas contra el perpetrador. También llamada piratería inversa, se puede considerar como una especie de ingeniería inversa de los esfuerzos de piratería, donde los consultores de seguridad y otros profesionales intentan anticiparse a los ataques y trabajar en las respuestas adecuadas. Si bien podemos estar viendo una tendencia hacia la ciberseguridad ofensiva y los ataques de venganza, aquellos que usan estas tácticas deben considerar las posibles implicaciones de tales enfoques. A nivel de Estado-nación, el desarrollo de capacidades cibernéticas ofensivas se ha convertido en un asunto serio y los gobiernos buscan disuadir y, cuando sea necesario, contraatacar a los actores de amenazas cibernéticas que atacan a la infraestructura crítica. A pesar de que esta herramienta está adquiriendo cierta popularidad, algunos especialistas en ciberseguridad advierten de que no se debería permitir a las empresas contraatacar a los piratas informáticos, sino que la labor de atacar a los hackers debería dejarse en manos de las autoridades gubernamentales, mejor equipadas para llevar a cabo estas acciones, ya que existen una serie de complicaciones al momento de realizar el hackback. Por un lado, y en la mayoría de los casos, es extremadamente difícil estar seguro de que los ataques se atribuyen correctamente, ya que los atacantes pueden utilizar técnicas deliberadamente engañosas para desviar la culpa hacia otro lado. Los atacantes inteligentes buscarán formas de adelantarse a los defensores y a las fuerzas de seguridad, y los indicadores de la identidad de un atacante pueden falsificarse o desviarse. Por otro lado, una investigación legítima podría desencadenar accidentalmente un contraataque innecesario, causando daños colaterales, porque hay que entender que Internet no funciona dentro de límites nítidos, es desordenado, interconectado y complejo. Como los datos están en todas partes, los ciberataques se producen constantemente y es inevitable que se produzcan daños en todo tipo de equipos y sistemas. Es importante que las organizaciones sepan que, aunque crean que pueden evitar todos los resultados negativos en la mayoría de este tipo de casos, un pequeño error podría tener un impacto de gran alcance y ser extremadamente costoso. Otra dificultad es que no hay un camino claro hacia la supervisión y preguntas difíciles de contestar aparecen, como por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos administrativos? ¿Quién gestionaría la supervisión y cómo se financiaría? ¿Quién determinará qué actividades son aceptables y dónde debe trazarse el límite? ¿Qué normas probatorias se establecerían y quién garantizaría que se cumplen adecuadamente? ¿O cómo garantizaría un agente autorizado el cumplimiento y mantenimiento de las normas en las organizaciones autorizadas? Si no existe ningún tipo de regulación y el gobierno comienza a autorizar al sector privado participar en estas actividades, podría provocar grandes daños no deseados y graves problemas legales. Estos problemas de ejecución práctica también plantean cuestiones sobre quién asumirá la responsabilidad si algo sale mal. En un incidente en el que una empresa perjudica accidentalmente a otra persona u organización durante un pirateo, lo más probable es que se traduzca en costosos procedimientos legales, daños a la reputación y pérdida de confianza. Eximir a las organizaciones de acciones legales por consecuencias no deseadas sería problemático y probablemente provocaría más imprudencias, además de vulnerar los derechos de la organización víctima. Cuando los gobiernos nacionales adoptan este tipo de medidas, suelen hacerlo dentro de los marcos jurídicos internacionales existentes y bajo cierta supervisión reglamentaria, pero puede que esto no se aplique en el sector privado, lo que plantea de nuevo la cuestión de dónde recae la responsabilidad. Se pueden mencionar algunos países que han iniciado el camino del hackback. Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2021, la ministra de Seguridad Cibernética de Australia, Claire O'Neill,
anunció un grupo de trabajo para piratear a los piratas informáticos tras la violación de datos de Mediabank, que expuso la información personal de millones de personas. En Estados Unidos, el concepto de permitir a las entidades del sector privado emprender acciones cibernéticas contra sus atacantes se lleva planteando desde 2017, pero en 2021, en un proyecto de ley de los senadores estadounidenses Steve Daines y Sheldon Whitehouse, pretendían que se ordenara al Departamento de Seguridad Nacional estudiar los riesgos y beneficios de permitir a las organizaciones privadas responder en la misma medida a los ciberataques, lo que suele ser ilegal en los países que tienen leyes anti-hacking. Por otro lado, el fiscal general de Reino Unido declaró en 2022 que el país puede hacer uso de ciberataques defensivos cuando los servicios clave, como infraestructura crítica y bancos, son atacados por actores de amenazas extranjeros. El país está tomando una posición formal sobre la extensión del derecho internacional al ámbito digital, algo que las naciones generalmente han dudado en hacer, ya que los intentos de espionaje se intercambian regularmente entre ellas.